Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que lo respondamos de manera clara y que no haya dudas y que ustedes respondan todo correctamente. Que nosotros respondamos todo correctamente. Así que bien, vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál es el rol del médico al certificar de funciones y licencias médicas? Delegar en personal no médico, actuar con responsabilidad legal y ética, usar sellos personales únicamente, emitir documentos sin verificar, evitar firma manuscrita. Esta pregunta que yo lo veo sencilla, pero a la vez es muy compleja y es un tema que abarca, es un tema muy delicado, muy sensible. Esto de las licencias médicas acá en Chile es un mundo, sí hubo muchos problemas respecto a las licencias, pero lo que a nosotros nos importa es delegar en personal no ético, no, usar sellos personales únicamente personales, emitir documentos sin verificar, evitar firma manuscrita. Acá lo importante es actuar con responsabilidad legal y ética. Mucho dice de nosotros el hecho de emitir licencias a personas que no lo necesitan o por el contrario, a emitir certificados mal elaborados sobre los certificados de funciones. Entonces, hay que tener mucha ética, mucha responsabilidad, también mucha conciencia abarca todo ese tema. Recuerden que es un tema muy delicado, pero en el contexto de la pregunta, lo que debemos hacer es tener responsabilidad ética al emitir certificados y licencias médicas. Debemos garantizar la veracidad de la información, el cumplimiento de los requisitos legales es también muy esencial, además que debemos actuar, una vez más, lo digo, de forma muy ética. Recuerden que todo esto dice mucho de nosotros mismos. Así que bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué antibiótico se usa para cubrir el aurus meticilino resistente, neumonía asociada a ventilación mecánica? Acitromicina, cipro, ceftriaxona, linezolid banco, amoxicillin. Esto está sencillo. Piensa en esto. Si tenemos un paciente con ventilación mecánica debido a una neumonía, entonces podemos suponer que este paciente está muy grave, realmente muy grave. Además, tiene un meticilino resistente. Ya muchos pueden sacar sus conclusiones debido a que tiene un meticilino resistente. Otros podemos ver de otra manera. Podemos ver que tiene una patología asociada muy grave que lo llevó a ventilación mecánica. Entonces, en ese sentido es que ambos caminos, tanto al ver este Aurus y al ver esta patología asociada, nos llevan a qué? Nos llevan a pensar en que también el antibiótico será uno muy, pero muy grave, muy grande, muy eficaz, pero no será una simple acitro, no será una simple cipro, una cetria, moxiclavulánico, será el más recomendado banco, porque es meticilino resistente. El banco en esos casos es lo que nos sirve. Ya tal vez de segunda línea podremos usar el línea solid. Aún así, al darnos las dos alternativas, lo correcto será pensar línea solid o banco. Sencillo, ya que ambas concentraciones son muy efectivas en el parénquima pulmonar y además presentan actividad frente al aurus meticilino resistente. Ya depende de la función renal, efectos adversos. Recuerda que la banco tiene muchos efectos adversos, al igual que la linezolid, porque esos medicamentos son muy fuertes. Tal cual los necesitamos para esta patología que es muy grave, ya sea por la misma asociación o por el microorganismo que tenemos acá. Vamos con la pregunta número 3. Paciente de 32 años, embarazada de 36 semanas, presenta dolor abdominal súbito, sangrado vaginal abundante y signos de shock hipovolémico. En el laboratorio destaca trombocitopenia, TTPA prolongados, fibrinógeno bajo, dímero de elevado. ¿Cuál de las siguientes condiciones es una causa clásica de coagulación intramuscular diseminada en el contexto obstétrico? Embarazo ectópico no complicado, quizá ovárico simple, miomatosis uterina, endometriosis leve, desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Pregunta que también es muy interesante. Véanlo de otra manera, quizás ya muchos sepan la respuesta correcta, pero si no nos dijera acá el cuadro, coagulación intramuscular diseminada es un SIT, debemos pensar en que, primero, por todos esos datos que nos da el enunciado, lo más
Bueno, lo primero que debemos pensar es en desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Ahora, ojo, hay una que es muy parecida. Yo los invito a ustedes a revisar cuál es esta patología en el contexto obstétrico que es muy parecida a este DPPNI, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, que son muy parecidas en este contexto. Pero acá la que se complica con, el, con esta coagulación intravascular diseminada, que es una patología muy interesante, será recuerden que el embarazo ectópico no es complicado, no, porque es no complicado. Quiso ovárico simple, tampoco. Esto se resuelve fácil, no da un SID, miomatosis uterina, puede provocar sangrado uterina normal, pero no hay por qué asustarse. Endometriosis leve, una infección, si es leve, no hay tampoco por qué asustarnos, pero sí es muy frecuente ver que un desprendimiento prematuro de placenta inserta nos dé como complicación el SID. Es frecuente, más que todo debido a que ahí está la clave. Recuerden, como les digo, traten de ver a qué enfermedad se parece. Y justo ahí, al ver esto, se van a dar cuenta por qué esta complicación se puede dar justo en el estreñimiento prematuro de placenta no inserta. Es súper interesante. De todas maneras, la vamos a marcar y que nos dice la explicación que la coagulación intravascular diseminada es un síndrome muy grave, agudo. La fisiopatología es lo más interesante. Se forman microtrombos en toda la circulación. Entonces, esto consume las plaquetas y los factores de coagulación. Y paradójicamente, que es la palabra clave cuando se sangrado, porque se acaban los componentes de la hemostasia. Las causas son secundarias a cosas muy graves. Por ejemplo, sepsis, traumatismos mayores, algunas neoplasias y complicaciones obstétricas, donde está el D desprendimiento prematuro de placenta no inserta. DPP-NI. Listo. Su perfil característico, ¿verdad? Trombocitopenia, TTP prolongado. Por eso les decía que acá, en el caso que no nos dé exactamente la pregunta a lo que quiere llegar todo ese enunciado largo, nos debemos fijar en la trombocitopenia en todos los laboratorios. Y eso es importante. A veces en el UNACOM no tenemos esos datos o al final no tenemos esto tan importante que es que nos dé a qué nos estamos enfrentando. Por eso les digo, traten de ver acá las cosas más características. Primero, la patología en sí, la patología de base, segundo, la complicación. En ese caso sí es algo muy complejo. Respecto a las alternativas, sí nos lo pone un poco más sencillo, pero aún así es una pregunta muy importante. No me parece recordar que la vimos en alguna reconstrucción, pero sí yo la veo altamente rentable para el UNACOM. Si es que no se lo preguntó esto ya, se la puede preguntar porque sí está muy buena, sí está realmente muy buena, muy interesante. Vamos a la pregunta número 4. Mujer presenta atraso menstrual de 7 semanas. Desde embarazo en orina positivo. Se realizó ecografía transvaginal que no visualizó embarazo intrauterino y constata la presencia de un tumor axial derecho complejo. La conducta más adecuada es solicitar niveles de progesterona y estradiol, solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días, solicitar proteína plasmática asociada al embarazo, solicitar niveles de HCG en sangre, solicitar marcadores tumorales en sangre. Otra de las preguntas, no diría tal vez algo típico, pero sí que se la ve relativamente en la UNACOM. Primero, atraso 7 semanas. Desembarazo positivo. Bueno, y es un embarazo, aunque sea en orina. Mejor es en sangre, pero bueno. Se realizó ecografía transvaginal que no se visualizó embarazo intrauterino y se constata la presencia. Acá los hallazgos ecográficos son muy importantes. Nos dice que tenemos un tumor anexial derecho, que es el siguiente paso o la siguiente conducta. Recuerden que en el ENDOCOM es un manejo escalonado. No podemos ir de acá directamente acá. Sí o sí debemos ir al segundo escalón. ¿Y cuál será acá? Solicitar niveles de progesterona y estradiol. Eso no nos va a servir para nada. No hay ecografía en 7 días, pero tenemos un qué. Un tumor anexial derecho no va a ser lo mismo a pensar en un tumor propiamente dicho. Eso puede ser un embarazo ectópico tranquilamente. No se confundan con los términos. O, en este caso, con la clínica. No tenemos clínica para pensar en un tumor específicamente, en una neoplasia. Sí pienso que nos lleva todo esto a un embarazo ectópico. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Nueva ecografía en 7 días? Aún no.
Hay algo que tenemos que hacer primero. Proteína plasmática asociada a embarazo. Proteína plasmática, ¿a qué se refiere esto de la proteína plasmática? Se refiere o está asociado a patologías relacionadas a los cromosomas. Igual es importante, no me preguntadas, pero bueno, saber. Niveles de HCG, este es lo correcto. El siguiente paso o la conducta más adecuada, una vez que tengamos esto, es pedir los niveles de HSG para correlacionarlo con la ecografía. Recuerden, acá lo más importante que es útero vacío, test de embarazo, bla, 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 bla. Esto, correlación ecográfica. Si la beta HSG está sobre la zona discriminatoria de 1500 a 2000 y no se observa saco intrauterino, la sospecha de ectópico es muy alta. Y acá pienso yo que se va más en ectópico. La clínica no nos dice nada para pensar en una neoplasia. Nos dice que al repetir la beta-HCG en 48 horas permite evaluar su aumento. En un embarazo normal los valores duplican, mientras que en un ectópico mm, o no viable aumentan lentamente o disminuyen. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué indicador de imagen confirma extensión a planos profundos en celulitis? Engrosamiento óseo en densitometría, opacidad pulmonar en radiografía de tórax, lesión quística bien delimitada en ecografía, realce difuso de los tejidos planos en TAC con contraste o calcificación subcutánea en radiografía. Pregunta que está sencilla respecto a las alternativas, pero ojo, recuerden, más que ver esto de la alternativa correcta, o bueno, que igual está en ese contexto, es ver el diagnóstico o la imagen de elección para celulitis, que muchas veces se nos pasa de largo. Podemos leer esto, le vemos, no sé, un minuto y decimos, ah, bueno, está acá, listo, acá. Engrosamiento óseo de densitometría, pues no corresponde, opacidad pulmonar no tiene nada que ver, lesión quística, será un quiste, pero realce difuso de los tejidos blandos en TAC es lo correcto. Calcificación cutánea en radiografía tampoco está dentro de este contexto, pero a lo que me voy es que nosotros podemos estar seguros de que la imagen de elección está aquí, pero muchas veces nos pasa que en el examen, por la prueba, por el tiempo, por el estrés, por muchos factores, nos confundimos y pensamos que puede ser una ecografía. Y no sé, vemos acá que haya eco de cualquier cosa, pero que diga eco y marcamos. Y en la hoja de respuesta la marcamos también. Y ahí estamos cometiendo un error, porque de elección es el TAC. Entonces, marcamos TAC y estamos en lo correcto. Es fundamental en celulitis grave, ojo, grave, porque va a planos profundos, justamente por esto. Y su tratamiento también de los abscesos, ¿cuál es? El tratamiento o, sí, tratamiento quirúrgico. Recuerden eso, es quirúrgico. Acá nos dice que también orienta drenaje quirúrgico. Y debridamiento quirúrgico, más que todo drenaje quirúrgico es la clave. Vamos con la pregunta número 6, o muchas veces 3. Pregunta 6. Mujer con antecedente de atraso menstrual, dolor abdominal y sangrado escaso. En ecografía transvaginal se observa saco gestacional de tamaño correspondiente a 12 semanas, pero sin embrión ni vesícula epitelina. Sin líquido libre. ¿Qué conducta es más apropiada? ¿A qué nos suena todo esto? 12 semanas, pero no se ve nada. Una buena rima. Se refiere a que muy probablemente un aborto retenido. Probablemente. ¿Cuál será otra sospecha diagnóstica? ¿Qué más puede ser? Piensen, ¿qué puede ser? Las alternativas son legrado uterino con estudio histológico, conducta expectante, administrar misoprostol para completar el aborto, repetir ecografía una semana o metotrexato intramuscular. Metotrexato no tiene nada que ver acá. Metotrexato saben que se usa en el embarazo ectópico algunas veces en los no complicados, puede ser. Repetir ecografía en una semana no sería lo más adecuado repetir, teniendo la sospecha diagnóstica muy clara. Administrar misoprostol para completar el aborto sí podría ser, pero esto va más a la práctica clínica por el hecho de que, recuerden, una vez más lo digo, en el EUNACOM es todo escalonado. No nos podemos ir de acá a acá, ni saltar al tercer escalón, ni al cuarto, ni mucho menos al quinto. Entonces,
Como todo es escalonado, la respuesta tampoco es conducta expectante, no se confundan, es conducta expectante. La alternativa correcta es legrado uterino con estudio histológico, pensando o descartando también enfermedad trofoblástica gestacional. En otras guías verán que es misoprostol para completar el aborto, pero para Leona con legrado uterino es lo correcto. Entonces marcamos la alternativa A y estamos en lo, estamos bien. El saco gestacional equivalente a 12 semanas sin evidencia de embrión corresponde a un embarazo anembrionado o aborto retenido. El diagnóstico se establece cuando el saco excede los 25 milímetros. 25 milímetros es una palabra muy clave. La conducta indicada es la evacuación uterina y el legrado permite una evacuación rápida y controlada. Además, proporciona tejido para estudio histopatológico, ayudando a descartar enfermedad trofoblástica gestacional. Listo, sencillo y rápido. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué valor mínimo de ferritina recomienda el código para AEE? Para anemia, ¿en qué? ¿Anemia en dónde? Código. Se las dejo. Recuerden para qué se usa la escala de código y será obviamente una anemia. Por eso nos dice el valor de ferritina. A ver, traten de pensar. ¿A qué se refiere AEE para código? Tenemos como alternativas mayor a 100, mayor o igual a 100 en hemodiálisis, mayor o igual a 500, mayor o igual a 300, mayor o igual a 20, mayor o igual a 30. Lo que nos dice este código, por más que sea, que nos diga que en hemodiálisis o puede ser en pacientes que no necesariamente es en hemodiálisis, es 100. Es lo típico y lo correcto. Valores menos no van a hacer efecto y valores que sean superiores, tal vez en algunos contextos, pero tampoco lo habitual. Entonces marcamos más de 100 y estamos en lo correcto. ¿Y qué era AEE respecto a la anemia? Son los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Súper complicado, muy complicado, pero a veces viene así. Ahora, ojo, esto era una con. En la primera página tenemos todas las abreviaturas, así que no se preocupen. Dentro del examen, en la primera página, si no me equivoco, aparecen todas las abreviaturas. Así que ahorita esto era para, a manera de testear cómo está esto de, ¿qué es de eso del código, de su tratamiento, para qué va el código, para qué sirve y todo esto? Así que no se preocupen si no sabían más o menos a qué se refiere el AEE, agentes estimulantes de eritropoyesis. Algo complejo, sí, pero sería bueno recordar. De todas maneras, tenemos que en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis es indispensable asegurar una reserva adecuada de hierro. Lo recomendable es mayor o igual a 100. Puede ser en pacientes con hemodiálisis como en pacientes que no están en hemodiálisis. Entonces, una ferritina menos de 100 sugiere un déficit absoluto de hierro, mientras que los niveles muy altos pueden indicar inflamación activa o incluso sobrecarga férrica. En algunos casos sí se usa más, no sé si casi 300, 500, no 500, otros 300, en algunos casos seleccionados 3. Entonces, acá lo que nos dice es que mantener una ferritina mayor o igual a 100 en hemodiálisis es un criterio clave de código para optimizar la respuesta a los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Sencillo. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es el pronóstico general a 5 años tras la resección curativa del cáncer de vesícula? Mayor a 30%, 90, 70, menos de 10, 50. Recuerden, cáncer de vesícula. Como es el cáncer de vesícula, sumamente agresivo y tiene muy mal pronóstico. Entonces, si recordamos esto, ¿cuál será de acá el peor pronóstico? 90, no, es todo lo contrario, menos de 10. Vean que tenemos valores muy altos, 30, 90, 70, 50, no. El cáncer de vesícula tiene muy mal pronóstico. Entonces, vamos a marcar menos de 10%, porque es el valor más bajo que tenemos. Y nos dice la alternativa, perdón, la explicación que tras una restricción curativa del cáncer de vesícula biliar es generalmente inferior al 10% en la mayoría de las series clínicas publicadas. Ahora, debemos recordar que sí tiene un pronóstico muy malo. Listo. Eso es la clave. Ya acá nos dice que las técnicas quirúrgicas, tratamientos han mejorado discretamente el pronóstico, pero aún así su pronóstico es malo. Y el diagnóstico, que muchas veces es un diagnóstico tardío, lo empeora aún más.
Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué componente del modelo de competencias de Boyatsis se relaciona con la inteligencia emocional, autoconciencia, conocimiento técnico, gestión de inventarios, cálculo de nómina, informe financiero? Pregunta que también está compleja, pero a ver, modelo de competencias de Boyatsis se relaciona con la inteligencia emocional, es algo que no se lo ve que no se lo ve habitualmente, pero leyendo las alternativas, hay una que no cuadra. Informe financiero, cálculo de nómina, gestión de inventarios y conocimiento técnico son muy parecidas o dentro de algo. Acá lo que no concuerda que sí está relacionada a la inteligencia emocional es la autoconciencia. Entonces, vamos a marcar la alternativa A y vemos si estábamos bien. Esa autoconciencia es la que definida como la capacidad para reconocer propias emociones, es un componente clave de la inteligencia emocional de Boyatsis y esencial en la gestión de equipos y toma de decisiones de salud. Seguramente es una pregunta muy rara de salud pública. Y tenemos preguntas así, que parecen complejas, pero que al final son algo fáciles, o que parecen fáciles, pero son muy complejas. En este caso nos ayuda mucho determinar que una es excluyente respecto a las otras alternativas, porque las otras son muy parecidas y esa es la única que está alejada y que tiene algo que ver con la inteligencia emocional. Pregunta que sí puede haber estado mucho más compleja, pero bueno, estamos bien. Pregunta 10. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el tratamiento quirúrgico del artículo de Senker? Edad mayor a 80 años, divertículo o menos de 1 centímetro asintomático, sintomatología severa como disfagia o irritación, aspiraciones, hernia hiatal concomitante o acalasia distal leve. Para divertículo de Senker, ¿qué será? Este es un divertículo que lo vemos en el esófago que muchas veces es asintomático, pero cuando pasa algo, su tratamiento más adecuado de elección será quirúrgico. ¿Edad mayor a 80 años? No, no es una indicación como tal. Además, tiene muchos riesgos a los 80 años, divertirlo menos un centímetro. Asintomático, no, asintomático es lo que les dije. Muchas veces es asintomático, pero si es sintomático, tiene sintomatología severa, pues lo adecuado será tratamiento quirúrgico. Hernia yatal, acarasia leve son entidades diferentes que no tienen nada que ver o que no están asociadas a un divertículo de Secker. Acalasia distal leve nos podría complicar un poco, pero no es el caso en este contexto. Marcamos la alternativa C y nos dice la explicación que un tratamiento quirúrgico del divertículo de Schenker está indicado en pacientes con síntomas significativos o síntomas severos. Será una miotomía cricofaringia y se asocia a una diverticuloptomía o diverticulopexia para eliminar o suspender el saco diverticular. Esto del tratamiento quirúrgico, con que sepamos que es quirúrgico en síntomas severos, estamos bien. Es muy raro que nos pregunten cuál, no sé, un caso clínico súper largo que al final diga y el tratamiento de elección o el nombre del tratamiento quirúrgico será diverticulotomía o diverticulopexia. No, es muy raro. Vamos con la pregunta número 11. Lactante de 8 meses presenta un cuadro de malestar general y decaimiento desde hace 3 días. Hace 24 horas se agregaron deposiciones líquidas y disentéricas con oliguria. En sus exámenes destacan bilirrubina 4,3 miligramos sobre decilitro, GOT 76, sodio 132, potasio 5,1, creatinina 2,1, PUM 70, hematocrito 27%, plaqueta 110, leucocitos 7800 y frotis con abundantes esquistocitos. El diagnóstico más probable es enterocolitis por Shigella, enterocolitis por Clostridium difficile, fiebre tifoidea, endocarditis bacteriana, síndrome hemolítico urémico. Eso está muy sencillo. Claves acá, claves. Lactante. ¿Qué más? Malestar general, decaimiento hace 3 días, hace 24 horas de posiciones líquidas, disentéricas, y los exámenes que yo veo acá, que es la clave. Bilirrubina alta, 4,3. Sodio y potasio sí están levemente alterados, pero la creatinina está en 2,1 como 70. ¿Eso qué nos quiere decir? Anemia, perdón, insuficiencia renal.
Que haya bilirrubina junto con este hematocrito de 27 nos habla de anemia y con frotis con abundantes esquistocitos nos habla de que una anemia hemolítica y las plaquetas disminuidas. Esta triada, ¿a qué se refiere? Enterocolitis por Shigella, esto lo explica la disentería, pero nada más. Enterocolitis por Clostridium difficile tendría que tener datos o antecedentes del uso de antibióticos. No lo tenemos. Fiebre tifoidea no viene con esos datos del laboratorio. Endocarditis bacteriana, lo principal acá sería fiebre, cosa que no nos lo especifica o no lo hace tan llamativo. Y síndrome hemolítico urémico, que es lo correcto. Todo lo que vimos acá es un cuadro clínico típico del síndrome hemolítico urémico. Todo, absolutamente todo. Entonces, se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquistocitos, trombocitopenia, falla renal. La triada, el lactante de este cuadro solo está precedido por un episodio de diarrea disentérica, frecuentemente asociado a E. coli productora de toxina Shiga. Pregunta clásica del UNACOM, clásica. Eso siempre debemos analizarlo, siempre debemos saber cómo es la triada para sospechar en síndrome hemolítico urémico. Pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a un factor de riesgo tradicional para fibrilación auricular crónica? Tabaquismo pasivo, insuficiencia cardíaca, edad avanzada, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva. Vean, insuficiencia cardíaca, edad avanzada, todas estas también corresponden a un factor de riesgo para fibrilación auricular crónica, especialmente la hipertensión arterial, es la típica o la clásica. Pero tabaquismo pasivo no tiene nada que ver como factor de riesgo tradicional, entre comillas, para la fibrilación auricular crónica. Los factores clásicos son edad, insuficiencia cardíaca, cardiopatías estructurales. El tabaquismo activo y la apnea obstructiva del sueño también se asocian a un aumento de riesgo de desarrollar fibrilación auricular, pero acá dice pasivo. Y esto no es un factor de riesgo tradicional. Por eso se hincapié acá la palabra tradicional. Ahora, el hecho de que nos hubieran colocado acá solo tabaquismo, sí nos hubiera complicado mucho, porque el tabaquismo también es un factor de riesgo. Como vemos acá, el activo, sí, apnea obstructiva del sueño también. Nos podría haber complicado mucho esta pregunta, pero con que diga pasivo y también que no está muy asociado a todo lo que vemos acá, pues lo hace sencillo. Entonces, vamos con la pregunta número 13. ¿Qué solución quirúrgica es estándar para incontinencia de esfuerzo? Esta sí está complicada. Cisostomía suprapúbica, colposupresión de Borch, sling subureteral de Mayer, ablación endometrial, histerectomía. Histerectomía no tiene nada que ver acá, es demasiado ablación endometrial. ¿En qué caso podemos usar ablación endometrial? Ablación. Ojo con esa palabra, no está asociada a incontinencia de esfuerzo. Sling subcolateral de malla podría ser, pero colposupresión sí es la más clásica. Como estándar, colposupresión está bien. Si se toman propúbicas, método de derivación urinaria. Entonces vamos a marcar la colposupresión Borch y era el sling subcolateral media. A ver, vamos a ver por qué. Y hace mediante técnica tensión libre y vagina o transobturatriz. Es un procedimiento quirúrgico destinado a restaurar el soporte uretral en casos de incontinencia de esfuerzo. Consiste en colocar una malla sintética y restablecer el mecanismo de cierre uretral durante los aumentos de presión abdominal. Tiene una alta tasa de éxito y una recuperación generalmente rápida con mínima invasión. Si él es, bueno, de segunda opción, tal vez sería la colposupresión de Borch, pero pienso que sí es uno de los más antiguos, por eso me parecía el más el estándar, pero sí es de los más antiguos. Entonces se debió suplantar por el sling suburetral de Maya, el cual debe ser algo relativamente nuevo, pero tiene más tasa de éxito, porque esa explicación y debe ser correcto. Vamos con la pregunta número 14. Paciente hospitalizado con catéter venoso central presenta fiebre y escalofríos sin otra fuente aparente. En el sitio de distracción no hay eritema ni exudado. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada ante la sospecha de bacteremia relacionada con catéter? Realizar ecografía Doppler del trayecto venoso, retirar el catéter y enviar la punta para el cultivo sin más estudios, solicitar el cultivo uno desde el catéter y otro desde la función venosa periférica, cultivar rutinariamente todos los catéteres en el hospital o solicitar proteína reactiva y esperar evolución clínica. Esta sí está buenísima, esta pregunta, súper compleja.
Doppler del trayecto venoso. ¿Para qué nos servía Doppler? Acá, si nos dice que es una bacteriemia relacionada al catéter. Acá lo descartamos. Retirar el catéter y enviar la punta para cultivo sin más estudios. Retirar el catéter y enviar la punta para cultivo, quizás como segundo paso intermedio más o menos, bien y mal. Retirar puede ser, tal vez en algún otro contexto, pero enviar la punta para cultivos sin más estudios no me parece lo correcto. Solicitar como hemocultivos, una vez de catéter, esto sí, hemocultivos es el primer paso o la conducta diagnóstica más adecuada. Cultivar rutinariamente todos los catéteres de la esto no tiene nada que ver, es demasiado, rutinariamente aún no. La proteína C es solamente un marcador de inflamación que no nos va a dar datos importantes, pero solicitar un cultivo es lo primero. Cuando existe la sospecha clínica de esta bacteriemia relacionada a catéter. ¿Por qué? Por infecciones, que es lo típico. Entonces, la presencia de los signos locales en el sitio de inserción será eritema, induración y exudado. Refuerza la posibilidad, sin embargo, un catéter central puede ser origen de bacteriemia, incluso en signos locales, como lo tenemos acá, por el hecho de que no hay nada. Si leemos otra vez, dice con catéter venoso central, pero presenta fiebre y escalofríos en otra fuente aparente, además que no hay inserción ni nada de esas cosas. Pero igual el antecedente manda. Si el antecedente nos dice que tuvo presión, que está hospitalizado por catéter venoso central, entonces lo más típico, además de otras muchas causas, será bacteriemia relacionada al catéter. Justo también lo pone acá el enunciado, así que lo voy a hacer un poco más sencillo. Vamos con la pregunta número 15. Paciente de 41 años con dermatomiositis controlada. CUDA control refiere callosidades hiperqueratósicas en manos en mecánico y artralgias leves. Pruebas muestran anti-PL7 positivo. ¿Cuál es la asociación más probable con este hallazgo? Protección contra enfermedad pulmonar, asociación exclusiva con polimiositis, indicador de actividad hepática, mayor riesgo de enfermedad pulmonar y otros artritis reumatoides o mayor riesgo de cáncer de pulmón. Sí es de las preguntas más complejas, pero ojo. Acá hay una cosa. Tiene dermatomiositis, pero está controlada. CUDA control refiere a callosidades hiperqueratósicas de manos y artralgias leves. Pero pruebas muestran anti-PL7 positivo. Esto está muy relacionado a otros dos. No sé si recuerden, hay un que se llama JO1, el anti-JO1. ¿Y esto qué nos quiere decir? Está relacionado con enfermedades intersticiales pulmonares. Ahí está la clave. Entonces, ¿esta relación será como protección contra enfermedad pulmonar o será mayor riesgo de fibrosis pulmonar y artritis reumatoide? Porque asociación exclusiva con pulmonicitis, actividad hepática, cáncer de pulmón no tiene relación. Pero sí enfermedades intersticiales pulmonares y esto que sea positivo, entonces aumenta el riesgo por el hecho de que es positivo. Si dijera, por el contrario, negativo, quizás sería, no sé, algo sin sentido que nos diga negativo. No estoy muy seguro. Podemos pensar en muchas otras cosas si dice negativo, pero en este contexto igual podría ser protección. ¿Por qué dice negativo? En este caso, si positivo, mayor riesgo de fibrosis pulmonar y artritis reumatoide, justamente lo que por las artralgias leves y fibrosis pulmonar por estas manos en mecánico. Igual debemos relacionarlas a enfermedades intersticiales pulmonares. Los anticuerpos anti-PL7 forman parte del grupo de los anticuerpos antisintetasa y el síndrome antisintetasa. ¿Qué más tenemos? Se caracteriza por su asociación de enfermedad intersticial pulmonar. Ahí está. Esta es la asociación a la que estaba esperando de que haya una explicación, porque esto es clave. Produce manifestaciones como artritis no erosiva, fenómeno de Raynaud y fiebre. Las manos de mecánicos son mayazo típico, hiperkeratosis y fisuras de falanges. Pueden coexistir con polimiositis o dermatomiositis sin ser explosivos. No tienen relación directa con la actividad hepática ni son marcador específico de cáncer pulmonar. Las manifestaciones clave del síndrome antisintetasa son las manos de mecánico, enfermedad intersticial pulmonar, que es lo que debemos estudiar acá muy fuertemente. Y miren esto, presencia de anticuerpos anti-aminoácido TRNA sintetasa, no importa el nombre, que tiene anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, entre otros. ¿Cuál era la asociación? Los JO1, que están muy ligadas a las enfermedades
intersticiales pulmonares. Muy largo, tal vez algo que no se puede entender muy bien, pero eso de reumato es algo complejo. Vamos con la pregunta 16. ¿Qué indicación justifica la colocación de sonda vesical permanente en estenosis uretral grave? Aquí tenemos hematuria microscópica, nicturia leve, poliuria nocturna, incontinencia urinaria de urgencia, fracaso de múltiples dilataciones y residuos frecuentes. Eso está sencillo por el hecho que nos dice, justifica la colocación permanente. Hematuria microscópica no es lo que lo justifique, podemos buscar otras causas. Nicturia leve, leve, lo dejamos ahí, poliuria nocturna, y igual lo dejamos ahí porque debe haber otras causas, incontinencia urinaria de urgencia. Podemos pensar en ello, pero aún así, que haya fracaso de múltiples dilataciones y recidivas frecuentes, esto lo hace, o esto nos justifica la colocación de zona vesical permanente, ya que lo encontramos en estenosis uretral grave. Entonces, marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. Y nos dice que en casos de estenosis uretral recidivante, donde fallan las dilataciones repetidas o las ureterotomías internas, puede ser necesario recurrir temporalmente a la sonda vesical permanente. La colocación de una sonda Foley o una cisostomía suprapúbica permite mantener la vejiga vacía y prevenir la retención urinaria completa. Esa pregunta sí yo la veo compleja, muy compleja, porque esto de cuando son enfermedades graves, siempre debemos pensar en cosas como fracasos, recidivas, es lo típico. Nos podemos confundir con incontinencia urinaria de urgencia, tal vez sí, pero no es el caso. Recuerden, si es algo grave y nos dice indicación para colocar algo a permanencia, que es ya otras palabras, lo más típico será por fracaso o por recidiva. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué factor familiar incrementa el riesgo de trombofilia hereditaria? Obesidad, antecedente de trombosis venosa profunda, de familiar de primer grado, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes tipo 2. Eso sí estaba sencillo. Factor familiar para trombofilia hereditaria. No se da nada más que la alternativa B, antecedente de trombosis venosa profunda en familiar de primer grado. Y sugiere una posible predisposición hereditaria a desarrollar fenómenos trombóticos. El antecedente genético acá es muy importante porque permite identificar alteraciones como mutaciones de los genes del factor beta-Leiden, protrombina o deficiencias de antitrombina. Detectar estas variaciones permite implementar medidas preventivas personalizadas, ajustar tratamiento y establecer estrategias de profilaxis. Pregunta importante. Vamos con la pregunta 18. ¿Cuál es el manejo inicial de la hiperplasia endometrial disfuncional en perimenopáusicas? AINES, gestágenos cíclicos, histerectomía inmediata, radioterapia o antibióticos. Hiperplasia endometrial disfuncional en perimenopáusicas. Acá lo que debemos hacer es estimular estos factores hormonales. ¿Y cómo lo hacemos? ¿AINES? No, AINES es para dismenorrea, progestágenos, esto es lo correcto, progestágenos cíclicos. ¿Por qué? Porque debemos estimular la parte hormonal. Términos sencillos, esa es la clave, porque tenemos una hiperplasia endometrial pero disfuncional en paciente de perimenopausia. Histerectomía inmediata, no, eso se lo hace tal vez en grado de atipia, con la biopsia, donde ya tengamos absolutamente todo para pensar en histerectomía. Radioterapia, no es demasiado. Vamos a radioterapia en hiperplasia endometrial, antibióticos que tampoco son utilizados acá, simplemente debemos dar sí, una ayudita con los estrógenos, factor hormonal, y estamos en lo correcto. Este hiperplasia endometrial disfuncional, cinática, acá no nos dice cinática, pero ya le podemos poner de cierta manera, porque histerectomía no es demasiado, es una proliferación excesiva del endometrio inducida por estimulación estrogénica prolongada, sin la acción reguladora de la progesterona. Por eso debemos dar una ayudadita con la estimulación hormonal. Y hacemos esto con los progestágenos. Se asocia a ovulación crónica, obesidad, síndrome de ovario poliquístico y tratamientos con estrógenos sin oposición. El tratamiento de elección consiste en progestágenos como la medroxiprogesterona, ya que van a corregir el desequilibrio hormonal y reducen el grosor endometrial. La vigilancia debe incluir ecografías transvaginales seriadas por el hecho de que es una paciente perimenopáusica.
Incluso acá nos dice, las mujeres menopáusicas con recurrencias o con recurrencias puede considerarse el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como alternativa. Ya, está bien. Vamos con la pregunta número 19. Paciente de 62 años consulta por prurito intenso, eritema y descamación difusa que compromete más del 80% de la superficie corporal. Al examen físico se constatan linfadenopatías generalizadas en el hemograma asociado a linfocitos T con núcleo cerebriforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis atópica severa, psoriasis eritrodérmica, micosis fungoide en estadio inicial, linfoma de Hodgkin, síndrome de César. Pregunta que la vimos en una reconstrucción y sí, es muy compleja, demasiado compleja. Acá solamente pienso yo que hay un dato dentro de la patología propiamente dicha que nos ayuda a saber cuál es la correcta. Primero, prurito intenso, eritema, descamación, pero más del 80% de la superficie, además de linfadenopatías generalizadas y esos linfocitos de conúcleo cerebriforme. Dermatitis atópica severa. Ah, ¿Será que nos produzca descamación? ¿Será que nos produzca linfocitos de núcleo cerebriforme? Pues no. Psoriasis eritrodérmica, eritema, descamación, pero en el 80% de la superficie mm, puede ser una cirrosis muy grave, pero linfadenopatías generalizadas y esos linfocitos T que no. Micosis fungoide en estadio inicial, deberían ser plaquitas. Linfoma de Hodgkin, esta sí no tiene nada que ver. Síndrome de Sézary, sí, eso es lo correcto. Recuerden que este síndrome de Sézary tiene su triada, pero tal vez más que ver su triada, yo les digo, siempre vean darle los puntos importantes, patognomónicos. Y en este caso, síndrome de Sézary es, o son los linfocitos T con núcleo cerebriforme. Esto es típico de encontrar acá. Y ojo, en la micosis fungoide igual me parece que esos eran linfocitos T, pero no con núcleo cerebriforme. Así que vamos a marcar el síndrome de Sézary. Y estamos en lo correcto. Ese síndrome es una forma leucémica y agresiva de los ESCT. Se considera una entidad distinta a la micosis fungoide y tiene pronóstico. Triada clásica, eritrodermia, linfadenopatías y la presencia de células de Sézary que no son más que esos linfocitos T malignos con núcleo cerebriforme. Pregunta compleja, muy compleja. Recuerdo que la vimos. En una reconstrucción, me parece que de las más antiguas, tal vez, pero sí era súper complejo. O es súper complejo. Vamos con la pregunta 20. Hombre de 29 años consulta por un cuadro de astenia, dinamia y disnea de esfuerzo. Presenta un soplo sistólico eyectivo con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electro nos muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, interauricular, pericardiopatía hipertrófica obstructiva o lupus arterioso persistente. Descartamos tus porque ese es el soplo y maquinaria. Y acá tenemos un sistólico eyectivo. Descartamos el tetralogía porque sería muy raro en un hombre de 29 años. Estas son las cianóticas y son muy graves. La descartamos. Interventricular, interauricular, hipertrófica obstructiva. Todas tienen soplo sistólico, pero una es eyectiva. Una tiene desdoblamiento de segundo ruido. La que no lo tiene es la interventricular. Ahora, que tenga bloqueo de rama derecha más un paciente de 29 años con todos esos datos será de la interauricular. Recuerden que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva también puede ser, pero acá debemos tener datos como antecedentes familiares. Igual se presenta en un paciente joven, este soplo sistólico y activo también puede estar, pero nos falta el antecedente familiar. Por ejemplo, un paciente que, no sé, familiar que tuvo, ah, que falleció, no tiene explicación, puede ser algo así, pero sí tiene que haber un antecedente, que si no sería muy complejo. En este caso, un interauricular, será lo correcto. Entonces, la combinación de ese soplo eyectivo con deslizamiento de segundo ruido, bloqueo de rama, es patognomónica de una comunicación interauricular, o sea, es sellante, congénito del tabique interauricular. El flujo anómalo produce sobrecarga de volumen en cavidades derechas y aumento del flujo pulmonar. El soplo eyectivo pulmonar se debe al incremento de flujo a través de la válvula
pulmonar, de la válvula pulmonar, no una estenosis valvular. El desdoblamiento de fijo del segundo ruido refleja la igualación de los tiempos de cierre de válvulas semilunares por el shunt persistente. Los síntomas de disnea y astenia indican un cortocircuito hemodinámicamente significativo que requiere corrección quirúrgica o percutánea. Pregunta también compleja. Recuerden que las de cardio muchas veces son las más difíciles, pero sí hay datitos que nos debemos recordar, como por ejemplo, no sé, los electros, que son la clave, y los soplos, que también son clave. Valvulopatías es de los soplos y algunos datitos por ahí. Pero bueno, espero que todos ustedes hayan respondido bien las 20 preguntas. Acá tuvimos dificultades con la pregunta número 13, que pues sí estaba algo complejo, pero igual, se pudo. En fin, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.